La pregunta de hoy es: ¿cuál es ese dato de cómo es posible que la gente no sepa esto, más grande que conoces? Dato 1. Los porcentajes son reversibles. El 8% de 25 es lo mismo que el 25% de 8, y uno de ellos es mucho más fácil de calcular mentalmente. Dato 2. Que criminalizar el aborto casi siempre se correlaciona con un pequeño aumento en el número de abortos. Posiblemente porque deshumanizar a las mujeres hace que algunos hombres sean más propensos a tratarlas como si valieran menos. En cambio, el llamado método de Colorado, educación sexual integral desde la primaria y acceso gratuito a anticonceptivos sin notificación a los padres, se correlaciona con una reducción del 60% en los abortos. Lo que significa que las personas que quieren criminalizar el aborto estarían dispuestas a aceptar un 60% más de muertes de bebés, según su propio discurso, con tal de oprimir, empobrecer e incluso poner en riesgo la vida de mujeres y niñas. Dato 3. Más del 90% de las plantas producen flores, y las que no lo hacen suelen ser bastante fáciles de identificar. A menos que sea una gimnosperma, coníferas, ginkgo y algunas otras líneas más raras, un helecho, una licófita, como los musgos club o las plantas de resurrección, o una briofita, musgos y hepáticas, tiene flores. Esto viene de ver constantemente preguntas como: ¿esto es un árbol o una flor? ¿Esto es una planta o una flor? ¿Esto es una maleza o una flor? A veces incluso cuando las flores están literalmente en la foto. Una vez comenté que las flores de los arces en nuestro estacionamiento eran bonitas y un compañero me dijo algo como: «Son árboles, ¿de qué flores hablas?», en tono burlón. Bajé una rama para mostrarle que efectivamente estaba cubierta de flores. Se quedó genuinamente sorprendido. Dato 4. Nombrar a alguien en tu testamento o tener padrinos no significa prácticamente nada a nivel legal en cuanto a la tutela si los padres de un niño mueren. Dependiendo de la jurisdicción, será el juzgado de familia o un tribunal equivalente el que decida. Un juez puede tomar en cuenta a las personas mencionadas en el testamento como candidatos serios. Pero la decisión final se basa en qué es lo mejor para el menor y en si esas personas están dispuestas a asumir la responsabilidad. En mi caso, 2 parejas nombradas en el testamento rechazaron hacerse cargo, y mi abuelo quedó temporalmente devastado psicológicamente por la muerte de su único hijo. Así que las 5 opciones del testamento quedaron descartadas. Al final, mi hermano de 18 años fue nombrado mi tutor legal. Dato 5. La razón por la que la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados no tienen sus papeles no es porque sean demasiado flojos para hacerlo de la manera correcta. ¿Alguna vez has intentado emigrar a literalmente cualquier país, en cualquier momento de los últimos 50 años? Incluso si a los inmigrantes se les diera la orientación adecuada y asequible, cosa que casi nunca ocurre, sigue siendo un proceso enorme y puede tardar años. Si tu familia se está muriendo de hambre ahora mismo, claro que vas a arriesgarte a infringir la ley. ¿De verdad crees que la gente deja la única vida y cultura que ha conocido por gusto? Dato 6. Las frutas son simplemente ovarios maduros de las plantas. Cualquier planta con flores, la gran mayoría, produce frutos, siempre y cuando no sea macho en una especie dioica. Hay muchas cosas que no solemos considerar frutas, pero que científicamente sí lo son. A menudo agrupamos las frutas en otras categorías alimenticias como nueces o verduras. Además, algunas especies de plantas tienen partes masculinas y femeninas, mientras que otras especies son estrictamente macho o hembra. Algunas plantas se reproducen mediante esporas en lugar de semillas. El polen no es el esperma de las plantas, sino un gametofito vegetal, es decir, una estructura que produce los gametos masculinos. Una comparación más precisa sería decir que es como los testículos de las plantas. En algunas especies, los gametofitos llegan a convertirse en una especie de planta independiente, diferente del esporofito, que es lo que normalmente imaginamos cuando pensamos en una planta. Así que dentro de una misma especie tienes 2 plantas, la planta A se reproduce para convertirse en la planta B, y la planta B se reproduce para convertirse en la planta A. Los árboles no son un grupo filogenético, sino un ejemplo de evolución convergente. Dato 7.
Ese venadito bebé que ves durmiendo solo bajo un árbol no fue abandonado por su madre. Mamá volverá más tarde. Ese pajarito pequeño con plumas que ves saltando solo es un volantón y está perfectamente bien, no está herido. Lo más probable es que su madre te esté observando. Lo mismo ocurre con los conejitos. Trabajé en admisiones en un zoológico y la cantidad de personas que decían que traían un venado bebé en el auto porque lo encontraron solo me daban ganas de estrangularlas. Además, es el pavo real macho el que despliega sus plumas para atraer a la hembra. Las hembras son de un color marrón apagado y no son tan llamativas. Podría pasarme todo el día diciendo datos sobre animales. Dato 8. Estados Unidos fue una nación supremacista blanca. No hace miles de años. No hace cientos de años. Hace apenas unas décadas. Así que cuando niegas que el racismo existe en Estados Unidos, recuerda que el presidente actual tenía 18 años cuando el país decidió reconocer legalmente los derechos civiles iguales. Muchas personas que hoy siguen teniendo poder lucharon activamente contra esos derechos. Todavía están aquí. Y tuvieron hijos. Tus padres fueron esos hijos. El racismo no desapareció simplemente porque se les dijo a los restaurantes que ya no podían obligar a las personas negras a usar una puerta diferente. Dato 9. Octagón significa un tipo de figura muy específica. Ayudé a un amigo a prepararse para su boda. La mamá de la novia estaba planeando las decoraciones y nos dijo que quería el arco como medio octágono, con secciones de 4 pies. Bueno, eso hacía que la estructura midiera más de 10 pies de ancho, y ella nos dijo que estaba demasiado grande. Nos pidió que lo hiciéramos de nuevo y que revisáramos nuestro trabajo, porque claramente no estábamos haciendo un octágono. Lo hicimos otra vez y seguía midiendo más de 10 pies. Nos hizo repetirlo una vez más, con el mismo resultado. Al final insistí en que me mostrara la imagen de referencia. Era medio hexágono. 6 lados. Se lo señalé y ella dijo, octágono, hexágono, da igual, solo hazlo así. Terminamos haciendo medio octágono de 6 lados. Medía 8 pies de ancho, que era lo que ella quería. Dato 10. Walmart vende televisores más baratos porque Samsung y Sony pueden fabricar modelos específicos solo para Walmart, con piezas concretas que únicamente se usan en esos televisores. Sí, estás comprando un Samsung, pero no es exactamente el mismo que compras en Best Buy, y esa es la razón por la que es más barato. ¿De verdad crees que una empresa con CEOs multimillonarios simplemente te va a dar una super oferta? Es como cuando la gente va a McDonald's, paga $2 por una hamburguesa y dice, sí, esto es comida de muy buena calidad. McDonald's tiene una cantidad enorme de clientes y es una empresa que genera millones. ¿Cómo crees que pueden venderte una hamburguesa de $2 y al mismo tiempo pagar sueldos multimillonarios con ese dinero? Sí, venden muchísimo. Pero es comida basura. Dato 11. Todo el mundo miente. Mucho. ¿Cómo? Sobre todo. Pero especialmente sobre el dinero. No me importa si es tu amigo más querido, cuánto pagaste por ese coche, nunca va a tener una respuesta real. Y eso es solo para cosas sin importancia. Los empleadores mienten 24/7, sobre todo la gerencia, gente sin verdadera autoridad pero que quiere mantener la ilusión de tenerla. Te van a mentir en cada paso del camino. No porque sean malas personas, sino porque ese es literalmente su trabajo. ¿Buscas un horario especial? ¿Necesitas medio tiempo? ¿Tienes preferencias en las tareas que haces? A menos que tengas algo por escrito que obligue explícitamente a que tu puesto se ajuste a esas necesidades. Te van a usar igual que a los demás empleados hasta que renuncies por la falta de consideración hacia esas necesidades no relacionadas con una discapacidad que juraron que podían darte en cuanto el gerente armara el horario. Pero no te preocupes, hoy tienen 10 entrevistas más. Así que te empiezan en tiempo completo solo como formalidad para que Brenda pueda iniciar tu papeleo. Luego ya te acomodan el medio tiempo. Serás el primero en la lista. 6 meses después no te han dado nada y ya ni siquiera fingen, porque saben que necesitas el trabajo. Ese equipo mínimo es exactamente lo que pretenden mantener. Y cuando ya estás quemado,
Hacen lo mismo con otra persona que se niega a creer que una empresa contrataría a alguien específicamente para administrarlo. Dato 12. La EII, enfermedad inflamatoria intestinal, y el SII, síndrome del intestino irritable, son dos cosas muy diferentes, aunque a menudo se confunden como si fueran lo mismo solo porque ambas afectan al intestino. Esto no pretende minimizar por lo que pasa a alguien con SII. Que la EII sea más grave no significa que el SII sea algo leve o bueno. El SII puede ser muy doloroso y afectar seriamente la calidad de vida, pero médicamente no es lo mismo. La EII, que incluye enfermedades inflamatorias autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, provoca inflamación real y daño en el intestino, y es potencialmente mortal. Aproximadamente el 75% de las personas con EII se someterán a una cirugía mayor a lo largo de su vida, la más común es la resección intestinal, donde se estirpa una parte del intestino y se vuelven a unir las secciones restantes, pasan por largos periodos de dolor debilitante y la EII causa alrededor de 50.000 muertes al año. La mayoría pasará toda su vida inyectándose medicamentos inmunosupresores, aplicándose B12 y acudiendo a gastroenterólogos especializados en EII. El SII, en cambio, es un trastorno funcional del intestino, no causa inflamación visible ni destruye tejido, pero sí provoca síntomas intensos como dolor, diarrea, estreñimiento o distensión, lo que puede afectar profundamente la vida diaria. Se confunden constantemente porque los síntomas pueden parecer similares, pero no son comparables ni en causa, ni en gravedad, ni en consecuencias. Y de nuevo, tener SII es realmente muy duro, pero no son ni de cerca la misma condición. Dato 13. Me sorprende que a mucha gente le parezca raro que alguien pueda identificar una Hakenkreuz, cuando en realidad es un símbolo histórico muy conocido. Es el nombre en alemán de una versión específica de un símbolo antiguo que quedó asociado a un régimen del siglo XX, tú ya sabes a quién me refiero, al señor del bigotito. Y a uno de los periodos más estudiados de la historia moderna. Aunque ese símbolo existe desde hace miles de años con otros significados en distintas culturas, esa versión concreta tiene una forma y orientación muy características, por lo que reconocerla no es nada extraño. Es simplemente conocimiento histórico básico. Dato 14. Que los popotes o pajillas tienen un agujero, los pantalones tienen dos agujeros, y que el primer grupo de homología de una esfera con una abolladura es 0. Esa pequeña ausencia de tierra en tu patio que quitaste con una pala no constituye un agujero. Dicho sin ironía. Leer la sección de comentarios de una publicación reciente sobre que los pantalones tienen dos agujeros y ver hasta qué punto personas sin formación matemática exigen difundir desinformación e insisten en que tienen 3 es desesperante para alguien con un título en matemáticas. Dato 15. Me sorprendió descubrir que, en Alemania, la diferencia entre los dos significados de la palabra Physical estuvo a punto de perderse en solo una generación por un simple error de traducción de Microsoft. En alemán, Physical no significa solo una cosa. Tiene dos traducciones distintas con sentidos muy diferentes. Por un lado está Physisch, que se refiere a lo material o corporal de un objeto, es decir, a su forma y sus características físicas, lo opuesto a lo mental. Por otro lado está Physikalische, que se relaciona con la física como ciencia, es decir, con las leyes naturales que explican cómo funciona el mundo. El problema comenzó cuando Microsoft tradujo sus sistemas operativos al alemán a finales de los años 80 y principios de los 90. En lugar de traducir Physical Drive como Physischer Datentrager, dispositivo físico, lo tradujeron como Physikalischer Datentrager, que en realidad alude a la física como disciplina científica. Ese error no se corrigió hasta la llegada de Windows 8. Para entonces, ya había pasado demasiado tiempo, muchas personas en Alemania, especialmente menores de 40 años, dejaron de usar la palabra Physisch y empezaron a usar Physikalische para todo. Simplemente porque así fue como su computadora se los enseñó. Es un buen ejemplo de cómo un pequeño error tecnológico puede terminar influyendo en la forma en que toda una generación entiende y usa su propio idioma. Dato 16. Los policías que ves al costado de la carretera, escondidos entre arbustos o sobre puentes de autopistas en el Reino Unido no son policías y no tienen facultad de arresto.
Estoy harto de que aparezcan en mi app de Waze como policía escondida, porque no lo son. Son agentes de carreteras. Están ahí para ayudar a personas que se quedan varadas en la autopista o para dar asistencia inmediata y cerrar carriles si hay un accidente. La razón por la que suelen estar en puentes sobre la autopista no es para atraparte por exceso de velocidad, sino porque los puentes les dan acceso fácil a ambos sentidos de la vía. Lo mismo con eso de escondidos en los arbustos. Normalmente se trata de caminos no accesibles al público que permiten llegar fácilmente a ambos lados de la autopista. Consejo rápido: si su vehículo es amarillo y negro, no son policías. Si es amarillo y azul, sí lo son. Dato 17. En Estados Unidos, las señales de alto en propiedad privada, como los estacionamientos de supermercados, no son legalmente exigibles porque es propiedad privada. No tienes que aceptar que un policía revise tus cosas, incluidas las bolsas del súper, cuando sales de una tienda. Puedes decir que no. No estás obligado a responder preguntas. Tanto los interrogatorios como los registros requieren tu consentimiento, y no tienes que darlo. En general, la Cuarta Enmienda no recibe suficiente atención, incluso con los tribunales recortando gran parte de su alcance. Dato 18. Muchas ciudades en Brasil no solo son interesantes y geniales, sino que en realidad son bastante seguras. De hecho, el promedio nacional de homicidios es más bajo que el de la ciudad en la que vivo ahora, Richmond, Virginia, y la ciudad que visité en Brasil, Florianópolis, tiene un IDH comparable al de aquí también. Son las ciudades más populares o conocidas, como Río o quizás Sao Paulo, las que suelen tener más problemas como carteristas y zonas peligrosas, como en o cerca de las favelas, donde la violencia y los homicidios relacionados con pandillas son comunes. Sí fui cuidadoso con mi teléfono en Brasil, pero se sentía poco probable que me asaltaran a menos que me saliera de las zonas bonitas y desarrolladas. Viví ahí durante un mes con prácticamente ningún enfrentamiento. Dato 19. El COVID sigue presente y puede dejarte con secuelas, puede dañar el corazón, los pulmones, los riñones, el tejido conectivo, etc. Puede afectar el cerebro, haciendo que olvides cosas, tengas dificultades para pensar con lógica, controlar impulsos, etc., las mitocondrias, la central energética de la célula y el sistema inmunológico, volviéndote más vulnerable a infecciones y permitiendo que virus latentes en tu cuerpo, como el herpes, la tuberculosis, etc., se reactiven, y mucho más, todo esto incluso con infecciones leves y de forma acumulativa. Entre 1 de cada 10 y 4 de cada 10 personas probablemente se verán gravemente afectadas a largo plazo o ya lo están, COVID largo, etc., o incluso más en el futuro. Además, la protección de las vacunas suele disminuir en pocos meses y principalmente reducen el riesgo de muerte y de reacciones graves inmediatas. Y en mayor o menor medida solo algunos de los riesgos de ciertas secuelas mencionadas arriba. No funcionan si tu sistema inmunológico recibe golpes repetidos con cada nueva infección. Tampoco son perfectas y no previenen las infecciones. La gente ve a otros, y, más preocupante aún, a personal sanitario, sin usar respiradores N95 o FFP2 o mejores y piensa todo está bien. Hasta que deja de estarlo y terminas enfermo todo el tiempo o con una discapacidad, mientras algunas personas y médicos mal informados te hacen gaslighting. Dato 20. No puedo creer la cantidad de mujeres adultas que he conocido en mi vida que no se dan cuenta de que tienen 3 orificios distintos ahí abajo. O sea, mi mejor amiga a los 22 años no lo sabía. Le pregunté, ¿crees que la orina y un bebé salen por el mismo lugar? Y me dijo que nunca lo había pensado. Sí, ya sé que así funciona en muchos animales de 4 patas, pero estoy hablando de humanos. Ese fue mi primer encuentro con este tipo específico de ignorancia. Así que hicimos un repaso rápido de las funciones de la uretra, la vagina y el ano. Con el tiempo, me encontré con más mujeres que tampoco lo sabían. Me aseguré muy bien de que mi hija conociera su cuerpo desde pequeña, antes de que pudiera escuchar esta desinformación de sus compañeros. Dato 21. Realmente no deberías limpiar tus conductos auditivos con hisopos o Q-tips, ni con nada en general. Crecí con una mamá audióloga,
así que entiendo que no todo el mundo se va a apasionar tanto ni entrar en este nivel de detalle sobre la limpieza de los oídos, pero el cerumen que estás quitando es la forma en que tus conductos auditivos se limpian solos, ese es literalmente su propósito, lubrica el canal y atrapa la suciedad, y luego se va desplazando hacia la parte externa del oído, donde sí puedes retirarlo. No logras absolutamente nada al quitarlo antes de que llegue al exterior y, de hecho, puedes resecar el conducto y provocar que se produzca más cerumen. Al meter cosas en el conducto auditivo puedes empujar el cerumen más adentro o dañar partes sensibles del oído interno. Cada vez que le digo esto a alguien me responde, bueno, yo lo hago y nunca me ha pasado nada malo, así que voy a seguir haciéndolo. ¿Crees que eres especial? ¿Que estás exento de consecuencias solo porque nunca te han pasado? ¿Que esto es una conspiración del gran audiología? Tu cuerpo ya tiene un proceso para esto que ni siquiera tienes que pensar. Personalmente, me parece increíble que el cuerpo humano haya evolucionado un proceso físico tan complejo para mantener la maquinaria hermosa y delicada del oído interno. Es una parte tan pequeña del cuerpo y aún así pasa tanto para que funcione bien sin que tú hagas nada, eso es genial. A menos que tengas alguna condición, deja que tu cuerpo haga lo que sabe hacer. Y ni me hagan empezar con lo de las velas para los oídos. Dato 22. Algo que siempre me sorprende es cuánta gente no sabe que el cerebro humano no siente dolor. Literalmente, no tiene receptores de dolor. Por eso existen cirugías cerebrales en las que el paciente está despierto y consciente, hablando con los médicos mientras trabajan, sin sentir dolor alguno en el cerebro en sí. Lo irónico es que cuando alguien dice me duele el cerebro, en realidad lo que duele son las estructuras alrededor, músculos, vasos sanguíneos, nervios del cuero cabelludo o la presión dentro del cráneo. El órgano que procesa el dolor no puede sentirlo. Cada vez que lo menciono, la gente piensa que es falso o exagerado, pero basta con buscarlo. Me parece una de esas cosas básicas que suenan imposibles hasta que te detienes a pensarlo, y luego te das cuenta de que tiene todo el sentido del mundo. Dato 23. Siempre me sorprende cuánta gente no sabe que la mayoría de los recuerdos que tienes de tu infancia no son recuerdos reales, sino reconstrucciones. El cerebro no guarda recuerdos como si fueran videos, lo que hace es reconstruirlos cada vez que los recuerdas, mezclando fragmentos reales con cosas que escuchaste después, fotos que viste o historias que te contaron. Por eso dos personas que vivieron exactamente el mismo evento pueden recordarlo de formas completamente distintas, y por eso cada vez que recuerdas algo, en realidad lo estás modificando un poco. El recuerdo que tienes hoy no es idéntico al que tenías hace 10 años. Cuando te enteras de esto, empiezas a entender por qué la memoria humana es tan poco confiable, incluso cuando estamos completamente seguros de que así pasó. Y aún así, seguimos confiando en ella como si fuera una grabación perfecta. Dato 24. Hay algo que mucha gente no tiene claro y sale a relucir todo el tiempo en discusiones: el sonido no se propaga en el vacío. No importa qué tan grande sea la explosión o qué tan dramática se vea una escena en el espacio, sin un medio como aire, agua o un sólido, no hay sonido. Aún así, casi todos tenemos grabada en la cabeza la idea contraria por películas y series, donde las explosiones espaciales hacen ruido como si nada. En la realidad, el espacio es completamente silencioso. La única razón por la que escuchamos algo aquí en la Tierra es porque el sonido necesita partículas que vibren para viajar. Cuando te das cuenta de eso, muchas escenas famosas dejan de tener sentido, pero también te recuerda lo fácil que es aceptar algo incorrecto solo porque lo hemos visto repetido 1000 veces. Dato 25. Hay algo que mucha gente no tiene claro y sale a relucir todo el tiempo en discusiones: el sonido no se propaga en el vacío. No importa qué tan grande sea la explosión o qué tan dramática se vea una escena en el espacio, sin un medio como aire, agua o un sólido, no hay sonido. Aún así, casi todos tenemos grabada en la cabeza la idea contraria por películas y series, donde las explosiones espaciales hacen ruido como si nada. En la realidad, el espacio es completamente silencioso. La única razón por la que escuchamos algo aquí en la Tierra es porque el sonido necesita partículas que vibren para viajar. Cuando te das cuenta de eso, muchas escenas famosas dejan de tener sentido,
pero también te recuerda lo fácil que es aceptar algo incorrecto solo porque lo hemos visto repetido 1000 veces. Dato 26. Otra que mucha gente no sabe y siempre genera discusiones que los humanos no tenemos 5 sentidos. Eso es una simplificación que se enseña en la escuela, pero en realidad tenemos muchos más. Además de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, tenemos sentidos como el equilibrio, gracias al oído interno, la propiocepción, la capacidad de saber dónde están tus brazos y piernas sin mirarlos. La nocicepción, dolor, la termorrecepción, temperatura, y varios más. Dependiendo de cómo los clasifiques, el número puede subir bastante. La razón por la que la mayoría cree que solo hay 5 es porque es una forma fácil de explicarlo a niños, no porque sea científicamente exacto. Pero una vez que lo sabes, te das cuenta de que tu cuerpo está procesando muchísima más información de la que creías, todo el tiempo, sin que tengas que pensarlo. Dato 27. Mucha gente no se da cuenta de que los patos no cuaquean tan fuerte como creemos. El sonido clásico de cuac cuac que todos tenemos en la cabeza viene casi siempre de caricaturas y efectos de sonido exagerados. En la vida real, muchos patos hacen ruidos bastante suaves, roncos o hasta medio raros, y algunos casi ni se escuchan. De hecho, hay patos que más bien chillan, silban o hacen sonidos que no se parecen en nada al cuac típico. Pero como todos crecimos viendo el mismo sonido falso repetido una y otra vez, asumimos que así suenan todos. Es una tontería, sí, pero una vez que lo notas, ya no puedes dejar de pensarlo cuando ves un pato. Dato 28. Hay algo absurdamente simple que muchísima gente no nota hasta que se lo dices: los espejos invierten izquierda y derecha solo en nuestra cabeza, pero en realidad lo que hacen es invertir adelante y atrás. El espejo no te cambia el lado izquierdo por el derecho, lo que hace es reflejar lo que está frente a él como si lo empujara hacia atrás. Por eso cuando levantas la mano derecha, tu reflejo parece levantar la izquierda. No es porque el espejo esté cambiando los lados, sino porque tú estás imaginando que la persona del espejo se giró para mirarte. Si en vez de eso pensaras que es alguien enfrentado a ti sin girarse, todo empieza a tener sentido. Lo curioso es que esto confunde incluso a personas muy inteligentes. Todo el mundo sabe que los espejos invierten izquierda y derecha, pero casi nadie puede explicar por qué, y cuando lo explicas así, la reacción suele ser un silencio incómodo seguido de un espera, ¿qué? No cambia absolutamente nada de tu vida, no sirve para nada práctico y aún así, una vez que lo entiendes, cada vez que te mires al espejo tu cerebro va a hacer una pequeña pausa para procesarlo otra vez. Dato 29. Durante años usé cintas métricas sin darme cuenta de que el pequeño gancho metálico del extremo se mueve a propósito. Mucha gente cree que está flojo o mal hecho, cuando en realidad ese juego existe para compensar el grosor del propio gancho. Así, la medida es correcta tanto si mides empujando contra una pared como si jalas la cinta desde un borde. Es una de esas cosas tan bien diseñadas que nadie explica, así que la mayoría asume que está rota. Pero no, ese pequeño movimiento está ahí para que todas las mediciones salgan bien sin que tengas que pensar en ello. Dato 30. Poca gente se da cuenta de que las cremalleras tienen un lado correcto para cerrarse. Si la jalas torcida o desde cierto ángulo, es más probable que se atore o se abra sola. Cuando la alineas bien y cierras recto, funciona sin problema. No es que la cremallera decida fallar, es que está diseñada para trabajar de cierta forma. Aún así, todos hemos culpado a la cremallera alguna vez, como si tuviera voluntad propia, cuando en realidad el problema éramos nosotros. Dato 31. Hay algo que casi nadie piensa hasta que se lo dicen: la mayoría de la gente no sabe realmente cómo funcionan las puertas. Empujamos o jalamos por costumbre, no por lógica. Por eso existen tantos memes y frustraciones con puertas que no se abren, cuando en realidad el problema es que estamos intentando abrirlas del lado equivocado. Nuestro cerebro ve una manija o una placa y asume qué hacer, aunque la señal visual sea mala o contradictoria. Si hay una placa plana, empujamos; si hay una manija, jalamos, excepto cuando el diseñador decidió ser creativo y ponerlas al revés. En ese punto, la puerta gana. Lo curioso es que esto no tiene nada que ver con inteligencia.
Personas perfectamente capaces se quedan un segundo de más luchando con una puerta solo porque el diseño no comunica bien qué acción hay que hacer. Es un ejemplo perfecto de cómo damos por sentadas cosas obvias y aún así fallamos en ellas todos los días. No cambia nada importante de tu vida, pero después de notarlo empiezas a fijarte en cuántas puertas están mal diseñadas y ya no puedes dejar de verlo. Y hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden visitar nuestro canal secundario de historias de dramas familiares y chismes, también de comentar una anécdota o experiencia similar al tema del video, dejen su like. Compartan si les gustó el video, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos diarios. Chao.